Muy buenos días, crometillos. Os voy a colgar un breve vídeo, ¿vale? Donde voy a explicar a modo resumen para todos los chicos de Black Seas España las medidas que utilizo por regla general en temas de barcos de Black Seas. Es decir, medidas me refiero a las pianas o bases de metaquilato que tengo, ¿de acuerdo? Así que estaros atentos y entramos en directo. Muy bien, chicos, crometillos. Aquí veréis un distinto tipo de navío, aunque en este caso esta fila de aquí es casi igual todas las pianas que suelo utilizar, pero en esto como representación tengo aquí un primera, que es el caso del Santana, un tercera genérico, una fragata y tres navíos de fuerzas sutiles, ¿vale? Y después lo que sería el tema de las cañoneras, ¿vale? Así que iréis pasando uno por uno lo que sería las medidas de las pianas de cada uno. Como podéis ver en este caso, en el Santana, tenemos una medida de unos 16 centímetros de largo, ¿vale? De lo que sería el barco. Y ahora os explicaré el motivo de por qué, ¿vale? Y unos 6 centímetros de ancho de lo que sería su base. El motivo es el siguiente. Como podéis comprobar, ¿vale? A la hora de pegar el navío, intento que el navío quede siempre protegido, tanto por los lados de los mástiles, es decir, por eso tiene ese ancho. Pasa que no se aprecia muy bien en la imagen, ¿de acuerdo? Pero veréis que todo lo que serían los picos de las verdes más está dentro de lo que sería la base de metraquilato. Como al tema de lo largo, veréis que incluso tanto a la popa, que le he dejado un espacio amplio para el tema de ponerle yo en mi caso este nombre con su bandera de la nación correspondiente, como podréis ver aquí, o más o menos se puede intuir, de que no toca lo que sería, o casi no llega al final del borde de la piana del barco. El motivo es el siguiente, porque a la hora de hacer contactos navales, vale decir, hay un asalto entre barco y barco, si yo cojo el barco, por ejemplo, el que sea, vamos a decir que este 74, y se coloca al lado de lo que sería el Santana, como veis no llegan a tocarse lo que serían mástiles con mástiles, lo que provoca que esto, aparte de ser una herramienta para lo que es el movimiento de la maqueta y evitar el tener que tocarlo por aquí y hacer que con la grasa de los dedos y demás desaparezca la pintura, podéis ver que se utiliza para distintos tipos, es decir, lo que sería la protección del navío. De hecho, como veis, incluso en un asalto mantiene una prudencia o un prudente espacio, ya que en ocasiones se puede ver comprometido el tema de los mástiles como velas y cabos, el hecho de que en el juego te piden que el barco esté pegado cuerpo con él y os puede ocurrir ese tipo de accidentes, ¿vale? Bien, en este caso aquí tengo el San Ildefonso, un tercera genérico, que es la única modificación que le he hecho, es quitarle las vigas centrales y ponerle un bote en la parte de popa. Es que tiene un largo o un diámetro de entre 13,5 a 14 centímetros, ¿vale? Lo suyo hubiese sido 14 centímetros y un ancho de la siguiente medida, ¿vale? Unos 5 centímetros, ¿de acuerdo? Por la misma razón que el Santana. El barco se ve protegido, ¿vale? Por lo que es el tema de todas sus zonas, ¿vale? Para evitar, como he dicho, choques entre peanas, el no tener que utilizar y manejar el barco usando el mismo casco y demás, sino que lo hagamos a través del tema de la base. Aquí, como podemos ver, tenemos una fragata genérica en el cual la medición es hasta lo que sería 11,5, perdón, aunque lo suyo sería 12, ¿vale? Porque si no os puede pasar lo que a mí, que queda lo que es el nombre suyo, como no lo hagáis bien, en caso de que se lo queráis poner, muy casi pegado a lo que sería el bajo de la popa, ¿vale? El ancho del navío sería el siguiente. Perdonad, pero es que eso de manejar una cámara de foto, una mano y demás, bueno, mejor dicho, un móvil y demás, es un poco complicado para mí. 5 igual, ¿vale? 5 centímetros, igual que el tema del 74. Como veis, igualmente, barco se protege por todos los lados. Como podéis ver, cualquiera de los modelos que he escogido, cúter, balandra, goleta, bergantín, incluso lo que sería una bombarda, ¿vale? Todos le he puesto lo que sería su misma peana, es decir, no he escatimado en que a lo mejor el cúter sea más chico y demás. Así que miraremos la distancia de dicha peana. Como podéis ver, en este caso, ¿vale? La peana que utilizo para este tipo de navío, que es el bergantín, de largo llega hasta los 9 centímetros, ¿de acuerdo? Y veremos cuánto de ancho es dicho navío, ¿vale? Bueno, navío, la base. En este caso serían 4 centímetros. Si veis que es demasiado grande para barcos de este tipo, por ejemplo, este tipo de base,
porque veis que tiene un amplio espacio. Si lo veis demasiado exagerado podéis recortarlo un poco más, pero yo ha sido más que nada porque esto lo he sacado de lo que sería una cristalería que me ha hecho el favor de cogerme láminas de metraquilato que le sobraban, y a raíz de las medidas que le he dado yo, pues me ha hecho un montón de bases de este tipo. Y en este caso, y por no ser desmérito, o porque sea al menos habitual que se vea sobre la mesa, aquí vemos lo que sería una peana, o mejor dicho, lo que es la peana en sí de lo que serían 3 cañoneras, que tiene un diámetro de unos 6 centímetros, ¿vale? Es decir, 3 centímetros de radio, en el cual, incluso con peanas que podáis tener de distintos juegos de mesa y demás, con 3 botecitos que les pegáis, de por ejemplo los barcos que no le coloquéis sus botes, como hago yo en estos casos, no siempre, hay alguno que otro que sí los tiene, pues podéis reciclarlo y en una base de unos 6 centímetros, ¿vale?, de diámetro, os podéis crear vuestras propias bases de cañonera. Aquí veis que esta cañonera es distinta a la que proporciona Game Workshop. Es por la sencilla razón de que las velas cuadradas eran muy típicos de los ingleses, mientras que las velas tipo latina como estas de aquí eran típicos de los españoles. Si entráis en el canal veréis un vídeo tutorial donde explico cómo hago que estas velas sean, en vez de cuadradas, velas latinas, ¿vale? O triangulares, como vosotros decidáis, o querráis llamarle. Espero que este vídeo corto, muy corto, las cosas como son, sé que a lo mejor se podría haber extendido un poco más, no lo sé. Tenéis ya lo que sería como referencia en tipo vídeo las bases que yo utilizo para mis barcos. Algunos incluso os llegarán a decir que a la hora de usarse estos barcos en un juego, en el juego de mesa de Black Seas, a la hora de poner la peana trasera de giro, os puede complicar, pero claro, uno de los métodos que se recomendó es que la misma regla que tenemos de color azul larga, que termina en pico como esta regla que tenemos aquí, si la colocas en el lateral veréis que algunas son de corte amarillo o de corte rojo, si no recuerdo mal, y eso facilita lo que es el giro. Hay algunos que incluso dicen que si hago eso gana más giro o más profundidad de giro el navío, pero incluso aún así podéis colocar lo que es la base o la peana aquí y podréis girarlo. Es más, si queréis lo podemos comprobar en un momentito. Como podéis ver, podéis colocar la peana detrás del barco, ¿vale? En este caso es de impresión en 3D, en cartulina sería menos ancho, con lo cual encajaría mejor, y a la hora de hacer el giro del barco, pues podéis hacerlo perfectamente, ¿de acuerdo? Incluso lo que os dice el tema de la regla, que ahora os lo voy a enseñar. Como podéis ver, veis que tiene el filo en amarillo, como indicaría seguramente la abertura esta de aquí, y yo lo que hago es que a la hora de colocar el barco, giro y lo coloco en esta posición, con lo cual, como veis, ha realizado el giro. A lo mejor hay algunas personas que pueden decir que a lo mejor no hace el giro completo, no lo hace de forma correcta, pero bueno, esto es un juego de mesa y normalmente este tipo de juegos, concretamente Black Seas, es uno de los juegos que más se caracteriza por ser un juego bastante sano, donde la gente, pues, la verdad que es de lo mejorcito que hay. Bueno, espero que en este vídeo corto, más o menos de unos 10 minutos, pues tengáis claro las medidas que yo he utilizado para todos los navíos de base, aunque así no os digo que podéis usar las medidas que vosotros querráis, es decir, incluso algunas que solamente cubran lo que es la base del casco del navío, como hacen algunas personas, o como por ejemplo en mi caso, como veis, os he enseñado en este cortito vídeo, podéis ver que cubre literalmente todo el barco para evitar cualquier tipo de disgusto o sorpresa a la hora de manejar el navío. Es decir, como si esto fuese un escudo de fuerza, ¿vale? Pues nada, como suelo hacer en los vídeos, espero vernos en el siguiente vídeo y chao, chao, grumetillos.